antes no la logró, pero el Patriota sigue dando de qué hablar, además de su original y para algunos un poco exótica y atrevida campaña, pues ahora está en el ojo de una noticia muy delicada. Señor Patriota, buenos días, bienvenido a la W. Cordial saludo, muy buenos días a usted, al equipo de trabajo y a todos los radioescuchas. Es usted muy amable. Lucas, ¿cuál es la historia que usted ha querido traer para los oyentes de la W con el Patriota? Pues todo nace a raíz de una columna de Daniel Coronel en la revista Semana, en la que revela las declaraciones de Carlos Areiza, quien, recordemos, es el testigo que fue asesinado y que era testigo en el marco del enfrentamiento que tiene la Corte Suprema de Justicia los senadores Álvaro Uribe e Iván Cepeda. Pues dentro de estas declaraciones reveladas por Daniel Coronel, se dice que Carlos Areiza intentó contactar al senador José Obdulio Gaviria para hacerle llevar una razón, y dice textualmente que en lugar del senador Gaviria, pues encargaron a una persona que lo fue a visitar, que era el abogado Jaime Restrepo, a quien conocemos en redes sociales como El Patriota, nuestro invitado de hoy. Dice Daniel Coronel que el nombre de Restrepo está registrado en las cámaras de seguridad y en los libros de guardia de la cárcel donde estaba recluido el señor Areiza, y que según el testigo asesinado, pues recibió al señor Restrepo con estas palabras, y le abro comillas: hermano, yo estoy de verdad atemorizado, estoy cagado del susto, yo no quiero más esta persecución. ¿Qué tengo que hacer para que se pare todo esto? Y entonces él le dijo, según Daniel Coronel: yo vengo en representación de las personas a las que usted llamó. Entonces, si usted nos quiere dar una muestra de confianza, entonces fírmeme las hojas y listo, y yo miro qué hacer con esto. Y según pues Coronel, estas serían las hojas en las que Areiza habría mencionado al senador Iván Cepeda como parte de un cartel de testigos en las que le ofrecían beneficios en contraprestación a declarar contra el expresidente Álvaro Uribe y contra su hermano, el ganadero Santiago Uribe Vélez. Por eso tenemos a nuestro invitado de hoy, al señor Restrepo, y quiero empezar por preguntarle: ¿en qué condiciones usted llega a visitar al testigo Carlos Areiza? Bueno, o sea, lo primero contarles que el día 21 de febrero del año 2014 me llamó el señor Fernando Alameda, quien para esa época fungía, no sé si ahora, como director de la Fundación Centro de Pensamiento Primero Colombia, que es la fundación del hoy senador José Obdulio Gaviria. El doctor Fernando Alameda me dice que recibió una llamada a los teléfonos fijos de la fundación por parte de un señor Carlos Enrique Areiza Arango, recluido en la cárcel de Itagüí, quien solicitaba hablar con el senador José Obdulio Gaviria. Fernando Alameda y José Obdulio Gaviria, porque también lo hablé con José Obdulio, me pidieron el favor de dirigirme a la cárcel de Itagüí a hablar con el plurimencionado señor, con el testigo. Señor no, porque ese no es un señor, ese es un bandido. Es con el individuo o el sujeto Carlos Enrique Areiza. Yo me dirigí allá a hablar con él, previamente hablé con él por vía celular. El personaje de Carlos Enrique Areiza le solicitó a la cárcel de Itagüí permitiera mi ingreso. Yo entré en calidad de abogado, tengo la fecha exacta, entré el 27 de febrero del año 2014 a hablar con este personaje. Después de surtir los protocolos para el ingreso a la cárcel, me dirigí al patio número 3 y allí en un sitio acondicionado para las entrevistas entre los abogados y los recluidos, este señor me recibe y una vez acaecida la presentación pertinente, me dice pues algo parecido a lo que usted relata, y es que él estaba, con el perdón de la audiencia, que él estaba cagado del susto por lo que iba a decir, y era precisamente porque iba a poner en evidencia y en conocimiento la gesta y la organización de un cartel de falsos testigos en la cárcel de Itagüí por autoría del congresista Iván Cepeda en contra del uribismo, en contra de Luis Alfredo Ramos, en contra del presidente Uribe y en contra del senador José Obdulio Gaviria, entre otros. Entonces, claro, él sí manifestó que estaba asustado, que estaba atemorizado, utilizando los términos de Areiza, que estaba cagado del susto, pero por poner en evidencia las presiones
del senador Cepeda, quien le ofreció 100 millones de pesos a Areiza para que declarara contra el presidente Uribe, según lo manifestó Areiza. Y luego de eso, en otras entrevistas que tuve con él, tengo las fechas concretas, yo entré el 27 de febrero del 2014, también ingresé en otra fecha de febrero y dos fechas en marzo, el 6 de marzo y el 13 de marzo del año 2014. Pero señor Restrepo, detengámonos un momento en ese punto. Usted dice pues que él le manifestó estar asustado porque iba a destapar un cartel de falsos testigos. Sin embargo, él le dice después a la Corte Suprema de Justicia que usted le hizo firmar como una prueba de su buena fe para evitar una persecución, unos documentos en blanco. ¿Por qué esta diferencia de versiones entre lo que usted manifiesta y lo que manifestó el ya fallecido, asesinado testigo Areiza a la Corte Suprema de Justicia? Bueno, a ese punto voy yo. El individuo Carlos Enrique Areiza me entrega unos documentos. Estamos hablando del año 2014. Si mal no recuerdo, fueron 7 hojas. Esas hojas están a puño y letra de Areiza Arango. Es más, tienen las firmas de Areiza Arango. Es más, tienen las huellas de Areiza Arango. Le queda muy fácil a la Fiscalía, mediante un dictamen grafológico, poner en evidencia de que esa es la letra de Carlos Enrique Areiza. Es falso de toda falsedad aquello de que yo hubiese puesto a firmar hojas en blanco a este testigo. Y es más, le digo a usted una cosa y se lo digo a los radioescuchas. Yo no me presto para ese tipo de sinvergüenzadas. Si la Fiscalía logra probar y la Administración de Justicia que yo me presté para eso, que es un delito, porque estamos hablando de falsedad en documento privado, estamos hablando además de un fraude procesal porque fueron documentos que llegaron a la Corte Suprema de Justicia por medio de la defensa del doctor Luis Alfredo Ramos. Yo le solicito a la Administración de Justicia que se aplique en contra mía pena ejemplar, sin ningún tipo de diminuentes penológicas o de beneficios. Sí, señor Eso Restrepo. es falso de toda falsedad, es el dicho de un bandido. Señor Restrepo, usted nos menciona ahora los dos documentos y dice que se sometan a pruebas grafológicas para determinar si es la letra o no del señor Areiza, pero le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué los dos documentos tienen números de cédula distintos? Pues eso sí tocaría preguntárselo a Areiza, porque permítame decirle, él a mí me entregó esos documentos y posterior a recibirlos yo se los entregué a un señor Jeffrey, quien fungía como el investigador para la defensa en el caso del doctor Luis Alfredo Ramos. Yo no soy perito en grafología ni me iba a poner a detenerme en ese tipo de nimiedades. Simplemente él me entregó unos documentos que yo sí los leí, donde se ponía en evidencia la estrategia de Iván Cepeda, hoy senador de la República, formando un cartel de falsos testigos, una empresa criminal en contra del uribismo. Yo lo entregué a la defensa del doctor Luis Alfredo Ramos y eso lo hicieron llegar a la Corte Suprema de Justicia. Señor Cepeda, señor Restrepo, perdón, usted después de su visita a la cárcel de Itagüí para recibir estas cartas del asesinado testigo Areiza, ¿usted en algún momento volvió a tener comunicación con él? Yo tuve comunicación con él directa en la cárcel de Itagüí en 4 oportunidades y por vía celular en múltiples oportunidades. ¿Y qué hablaron en esas múltiples ocasiones en las que hablaron por teléfono? Él quedó de entregarme a mí una micromemoria, un microchip de teléfono, donde según él tenía grabado conversaciones con el congresista Iván Cepeda, y en esas conversaciones se ratificaba y se corroboraba lo que él decía en los documentos. Es decir, la empresa criminal y la estrategia del congresista Cepeda en contra del uribismo. Él sí me entregó esa memoria también la puse yo a recaudo del investigador de la defensa del doctor Luis Alfredo Ramos. No sé cuál sería su contenido. Pero, mire, usted dice algo que la Corte desestimó, porque los magistrados, los 3 que fallaron este caso, pues dijeron que esa retractación escrita
pues no era creíble, y además aceptaron el testimonio verbal que dio el señor Areiza, que era el que Lucas le estaba mencionando, que era cuando él decía que a él le hicieron firmar esas cartas, es decir, esas hojas en blanco, usted como un seguro de vida, para que a él no le pasara nada contra su integridad. Entonces lo que usted está diciendo es que la Corte o los magistrados que fallaron y que desestimaron esa retractación del señor Areiza, que él dijo que la habían escrito por él porque él firmó las hojas en blanco, pues que la Corte se equivocó, es lo que usted está queriendo decir. Lo que le estoy queriendo decir es que Carlos Enrique Areiza, que en paz descanse, era un bandido, era un testigo deshonesto. Pero permítame, es que la Corte... A la valoración del testimonio y a la ponderación de la credibilidad de Areiza, eso no me compete a mí. No, Eso pero lo le que pasa es compete que a es los importante... Es importante que la gente sepa, cuando está oyendo lo que usted está diciendo, que los 3 magistrados que revisaron esos documentos que usted habla, en donde el señor se retractó de lo que había dicho, pues la Corte no creyó en eso, y la Corte creyó en el testimonio del señor Areiza, que hoy pues está muerto lamentablemente, y entonces no podemos saber finalmente qué fue lo que sucedió. Pero la Corte Pues sí, creyó en lo que él dijo, es decir, que ya él la había valoración firmado unas del hojas en blanco. La valoración Permítame. del testimonio que haga el cartel de la toga, eso ya sí compete a los magistrados y no a mí. Lo que sí le puedo decir yo a usted es que el personaje Carlos Enrique Areiza, mediante un acuerdo con la Administración de Justicia, admitió, no solo ante los medios de comunicación, sino ante un juez de la República, que había declarado falsamente contra el doctor Luis Alfredo Ramos, el gobernador de Antioquia, y consecuencia de eso fue condenado como un falso testigo. Señor Restrepo, pero lo que dice la Corte, pues es contrario a lo que usted está diciendo, porque menciona que el señor Carlos Areiza estaba cagado el susto, como dicen los documentos, no por el tema de las presiones de Iván Cepeda, sino precisamente porque él había testificado en contra de Luis Alfredo Ramos, y que ese testimonio era el que le estaba generando las amenazas, y por eso tenía miedo, que cuando contacta a José Obdulio Gaviria y le mandan pues su visita, lo que quería era que pararan esas amenazas en su contra. Bueno, esa es la versión de un bandido, de un delincuente y de un criminal, ¿cierto? Yo cuando fui a la cárcel de Itagüí a hablar con este personaje, fui haciéndole un favor al senador José Obdulio Gaviria, favor en el que yo no facturé ni un solo peso, lo hice ad honorem, y oh sorpresa, a consecuencia de esa visita, lo que se puso fue en evidencia el contubernio y una empresa criminal en contra del uribismo. En este momento, quien debía estar en tela de juicio e investigado por la justicia colombiana es el congresista Iván Cepeda. Un congresista nada tiene que hacer paseándose por las prisiones y las cárceles de Colombia, buscando testigos bajo la égida supuestamente de la defensa de los derechos humanos. Aquí el criminal, el delincuente y el bandido es el senador Iván Cepeda y no yo. No se equivoque. Señor Restrepo, ¿usted en algún momento, durante alguna de estas conversaciones con el testigo Carlos Areiza, hubo algún tipo de ofrecimiento de su parte, ya fuera de beneficios, ya fuera de recursos económicos, en contraprestación a la firma de ese documento que a usted le entregó? No, jamás. Yo no me presto para ese tipo de sinvergüenzadas. El personaje Carlos Enrique Areiza, y no se le olvide usted, y eso está plenamente documentado, fue el que llamó a la Fundación Centro de Pensamiento Primero Colombia. Ni José Obdulio, ni Fernando Alameda, ni yo andábamos buscando bandidos. Él fue el que llamó y pidió hablar con el hoy senador José Obdulio Gaviria, y me mandaron a mí en representación. Yo no tuve que ofrecerle nada y no tenía nada que ofrecerle, y fuera de eso no me presto para ese tipo de ofrecimiento. El personaje Carlos Enrique Areiza me entregó unos documentos que, si se hace una prueba grafológica a los mismos, se podrá poner en evidencia de que están hechos a puño y letra de Carlos Enrique Areiza. Ya que tengan un número de cédula, bueno o malo, eso ya tocará preguntárselo a Areiza. Yo sí no tengo por qué saber si le faltó una coma, si le faltó una tilde, si tenía buena o regular ortografía. Lo único que yo les puedo decir a ustedes es que él me entregó esos documentos, que es falso de toda falsedad que me hubiera entregado documentos en blanco firmados por él, que es falso de toda falsedad
que se hubieran realizado presiones por parte de este abogado. Y también les quiero contar algo que es muy importante. Hace año y medio me citó en Bogotá a declarar bajo la gravedad del juramento una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Y allí estaba uno de los defensores del senador Iván Cepeda, uno de los miembros del colectivo José Alvear Restrepo, quien me hizo un amplio interrogatorio, y ahí está documentado con filigrana todo lo concerniente a las visitas mías al personaje Carlos Enrique Areiza. Si la Fiscalía desde hace año y medio hubiese puesto en evidencia algún comportamiento ilícito de parte mía en las visitas a Carlos Enrique Areiza, esté seguro que yo ya estaría privado de la libertad. Mire, es que esto es muy delicado y le voy a decir por qué. Porque lo que vemos hoy es un testigo que era un antiguo paramilitar que está muerto y que en la última declaración que le dio a los magistrados dijo que estaba muerto del susto y que quería que le ayudaran con su seguridad, que lo único que donde se sentía más seguro era en la cárcel, por cuenta de esa carta a la que estamos haciendo referencia. Esa carta que, le insisto, él dice no escribió, que firmó en blanco por presiones, pero que no quería responder las preguntas de la magistrada porque temía por su vida. Y días después, esas afirmaciones que había hecho el testigo, pues fueron ciertas, porque el señor hoy está muerto. Entonces, yo le sigo insistiendo, usted menciona que la Corte no es idónea para decir si esa prueba y ese testimonio del señor Areiza es cierto o no, porque usted cuando yo le pregunto dice que es el cartel de la toga. Entonces usted es abogado y no cree en que la Corte tenga razón al desestimar la prueba que en principio había presentado el señor Areiza diciendo que se retractaba del testimonio sobre el exgobernador de Antioquia. Estamos hablando de la misma Corte Suprema de Justicia que se ha tardado de manera extensiva y moratoria para el juzgamiento del caso de Luis Alfredo Ramos, en la misma Corte Suprema de Justicia que se ha dedicado de vieja data a perseguir al uribismo, de la misma Corte Suprema de Justicia de los hechos de corrupción, de la misma Corte Suprema de Justicia que ha tenido nexos de vieja data con el narcotráfico, sí, de esa misma le estoy hablando yo a usted. Aquí hay dos versiones. Lo que pasa es que la izquierda tiene la singularidad y la particularidad de voltear la verdad al favor de ellos. Aquí el delincuente y el bandido, el que andaba en las cárceles buscando testigos, el que estaba formando una organización criminal en contra del uribismo, se llama Iván Cepeda, hoy senador de la República. No soy yo. Yo siempre he estado poniéndole el pecho a las balas y no tengo ningún problema en confrontar la administración de justicia. Yo no le tengo miedo a eso, porque he obrado de una manera correcta, de una manera ética, y no tengo ningún inconveniente. Cuantas veces me ha citado a la administración de justicia, allá he estado. Por eso le repito, hagan una prueba grafológica a los documentos de Carlos Enrique Areiza para desvirtuar esa mentira, esa falsedad de que ese personaje a mí me firmó unos documentos en blanco con la simple rúbrica o la firma de él. Eso es falso de toda falsedad. Aquí el bandido, el delincuente, el criminal, quien estaba en las cárceles organizando falsos testigos, y una empresa criminal se llama Iván Cepeda. Bueno, pero eso ya lo he repetido ya 8 veces. Luz Helena, concretemos. Señor Restrepo, después de la carta que firma Areiza, ¿usted tiene conocimiento si él se reunió con Iván Cepeda después de que él le firma esta carta y después vuelve a declarar en la Corte? No tengo idea, no tengo idea. La verdad, después de que este personaje me entregó el mini chip o la mini SIM card, yo perdí comunicación con él. Y sí quiero decirle algo, ¿quién es el responsable de la muerte de Carlos Enrique Areiza? Es la misma administración de justicia. ¿Cómo es que a este personaje le dan libertad, solicitan protección y no tienen la salvaguarda de su integridad personal? Ahora, si Carlos Enrique Areiza tenía tanto miedo, porque ustedes siempre que lo veían en los medios de comunicación, en los estados judiciales, era lo primero que él decía, que estaba muerto del susto. Entonces, si tenía tanto miedo Carlos Enrique Areiza, ¿cómo se explica que se fue para un municipio de los más peligrosos del país como el bello Antioquia, lleno de bandas y de delincuentes, donde él era ampliamente reconocido?
Es más, porque en Bello, en la casa de la mamá de él, fue donde lo recogió Iván Cepeda después de que se fugó de la cárcel. ¿Y cómo es que se va para un municipio de esa peligrosidad Sí. a andar por la calle como Señor si fuera Restrepo. cualquier parroquiano? Señor Restrepo, Yo no entiendo si tenía tanto miedo como se va para Sí. la calle a andar solo. Señor sin Restrepo. protección y sin seguridad. nosotros conocimos que en la última declaración que hizo hace 2 meses el señor Areiza pidió someterse a unas pruebas grafológicas que se realizaran en enero de este año para demostrar su inocencia. Cuando la Corte iba a pedir pues esas pruebas, lamentablemente fue asesinado. Yo quisiera preguntarle si usted tuvo algún contacto con este señor en este año. Jamás, yo no he tenido contacto con Areiza. Los contactos míos con Areiza fueron en el año 2014. Señor Patriota, una última pregunta. ¿Y usted qué hace en la mitad de esta discusión si usted no tiene nada que ver? ¿Por qué de pronto lo escogen a usted de intermediario? Pues muy bien usted lo dice, por pendejo, porque realmente lo único que yo hice fue un favor, no más. Para esa época yo fungía como miembro de la Junta Directiva de la Fundación Centro de Pensamiento Primero Colombia. Para esa época yo tenía algún acercamiento con el hoy senador José Obdulio Gaviria, y simplemente por ser un abogado que estaba ubicado en Medellín, estoy seguro que si Carlos Enrique Areiza hubiese estado en La Picota o en otra latitud del país, pues hubieran llamado a otro abogado. A mí me pidieron ese favor y yo fui y hice ese favor. Un favor, lo repito, ad honor, en donde yo no facturé un solo peso como abogado. Entonces quedé metido en un problema de grueso calibre, bien delicado, por hacer un simple favor. Eso es todo. Señor Patriota, muchas gracias por atendernos. Una feliz mañana. A usted muy amable. Que esté muy bien. Senador Iván Cepeda, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, Julio. Un placer escucharlos. Gracias por atendernos. Pues aquí el señor Patriota ha dicho 8, 9 veces que el verdadero responsable de manipular testigos es usted. ¿Usted por qué se reunía con estas personas en la cárcel? Dice él que inclusive lo recogió en Bello, Antioquia. Es decir, ¿cuál era su objetivo de estar buscando este testimonio y otros testimonios a los que ha hecho referencia el señor Patriota? Bueno, yo creo que todo eso queda muy claro en el auto inhibitorio que la Corte Suprema de Justicia en buena hora pues asumió y profirió. El señor Areiza es un señor que perteneció a las Autodefensas Unidas de Colombia bajo el mando del señor alias Don Berna y creo que también del señor Vicente Castaño. Y en una oportunidad se fugó de la cárcel Bellavista y recurrió a mí a través de una organización que trabaja con los prisioneros de Bellavista para que yo fungiera como una especie de garante de su entrega a las autoridades. Yo, por supuesto, lo primero que hice fue hablar con el señor ministro de Justicia, decirle que si el gobierno consideraba que esa gestión pudiera contribuir y de manera, digamos, sencillamente voluntaria y de buena fe, asumí el hecho de que ese señor se iba a entregar y efectivamente lo acompañé en su entrega. Fui hasta Bello, donde estaba el señor, y lo acompañé hasta la nueva cárcel donde pues él regresó. Bueno, pasó de Bellavista a Itagüí. En el transcurso del viaje entre Bello y la cárcel, el señor me contó su historia, me contó todo esto que estoy diciendo, que trabajó en Transportes de Llanita, que había estado con el señor Don Berna, que había tenido reuniones con políticos y que por esas circunstancias él había testificado en contra del señor Ramos. Ahora, meses después, el señor, o años después, no sé exactamente las fechas en este caso, el señor termina diciendo que yo le ofrecí un dinero por esa declaración. Ahora, lo raro de todas estas circunstancias, y por ahí comienza la Corte a desentrañar todo esto, es que el señor Areiza ya había testificado cuando yo lo conocí. Es decir, ese no era un testimonio que yo le hubiera pedido a él, sino que él ya había testificado en contra de Ramos, en contra del señor Suárez Mira, otro político de Bello. En fin, era un señor que tenía ya un antecedente de haber declarado en contra de las personas a quien él supuestamente decía yo los estaba instigando o promoviendo una especie de soborno. Senador, Areiza dijo a la Corte que él no escribió esta carta, que simplemente entregó unas hojas en blanco con su firma. Sin embargo, Restrepo dice que esa es la letra de él. Después de esta reunión de Restrepo con Areiza en la cárcel, ¿usted también tuvo algún encuentro con Areiza para hablar sobre esta carta? No, señora, yo nunca más volví a ver a Areiza después de que
me encargué de ver que estuviera en condiciones de seguridad en la cárcel. Ahora, el asunto es el siguiente, esa es la palabra del señor Restrepo, la Corte considera otra cosa y le da credibilidad a la manera en cómo se arrepiente Areiza y a lo que señala. Ahora, lo que dice el señor Restrepo es que efectivamente sí estuvo en la cárcel. Y lo importante aquí, más allá de que diga el señor Restrepo, que como puede inferirse por su tono y por la manera en cómo asume estas cosas, es un verdadero fanático de este tipo de ideas, pues más allá de eso, a mi modo de ver, a quien habría que preguntarles al señor José Obdulio Gaviria. Porque a todas estas, quien no ha hablado, quien guarda un silencio bastante conveniente y misterioso, es el señor Gaviria, a quien el señor Areiza dice que recurrió, no pudo hablar con él por teléfono y que entonces le envía al señor Restrepo a la cárcel. Bueno, ¿qué tiene que decir el señor José Obdulio Gaviria? ¿Qué tenía que hacer el señor José Obdulio Gaviria enviando al señor Restrepo? Esa es la explicación que se nos está debiendo. Ahora, obviamente eso era lo que le iba a preguntar la Corte al señor Areiza, que como puede verse en los videos que se han difundido de esa declaración, estaba profundamente atemorizado de dar ese paso. Él lo dice reiteradamente, es más, le dice a la Corte que él le quiere pedir explicaciones al señor Gaviria por las amenazas que está recibiendo y que le diga si eso proviene de allá, es decir, del señor Gaviria. Ese es el asunto. Entonces, a mi modo de ver, valdría la pena que a todas estas el señor José Obdulio Gaviria dé explicaciones, porque él es el que urdió el tema de la carta. Si es que es cierto lo que dice la Corte, y a mí no me cabe la menor duda sobre ese particular. Senador Cepeda, era muy importante conocer también su punto de vista. Muchas gracias por atendernos. A ustedes, muchas gracias, Julio. Ya regresamos con Marisa.